profeta de su propia tierra, cuando tú tratas con la mejor intención de hablarle algo a alguien, esa persona por causa de que sabe que ya tú sabes, pues entonces no te hace caso. Pero entonces viene alguien que desconoce quién es él y le habla acerca de lo mismo que tú le vienes diciendo, y entonces lo impacta y lleva a cabo lo que tú le vienes diciendo. Así que, ¿verdad? Si conoces de alguien que está pasando por una necesidad, sería bueno que lo llames o lo textees y le dejes saber el link, ¿verdad? O en este caso, la emisora a través de radio, que es en la banda AM 1160, 1160, para que se pueda conectar y pueda escuchar, ¿verdad?, la palabra maravillosa que Dios tiene para hoy. El tema de hoy es un tema excepcional. El tema es: por sus frutos los conocerás, ¿verdad? Y el pensamiento, siempre tengo un pensamiento para el día, es el siguiente: tus acciones hablan más fuertes que tus palabras. Por eso asegúrate de que lo que digas concuerde con lo que haces. ¿Ok? Esto es algo, ¿verdad?, que normalmente no vemos a menudo, porque la gente dice una cosa con la boca y hacen otra con el cuerpo, ¿verdad? Incluso yo he escuchado personas que dicen: yo quiero una cosa, pero mi corazón dicta otra. Pues mire, la razón es que realmente no tienen dominio propio. Y más que nada, yo considero que Dios nos dio un cerebro para manejar este cuerpo. Nosotros tenemos la capacidad de tener control de que lo que vayamos a hablar sea realmente de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Y si estamos hablando algo, al momento de actuar, que vaya en acorde con lo que ya hablamos, porque las personas están observándonos. Y eso es bien importante, ¿verdad? El versículo tema para el día de hoy es, justamente habla de este mismo versículo, de este mismo tema, perdónenme, y se encuentra en Mateo 7, versículo 16, y dice de esta manera: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto es algo bien, o sea, aquí la palabra nos compara con un árbol, ¿verdad? En este caso, pero yo quiero que ustedes piensen lo siguiente: cuando usted le dan un mango, por ejemplo, a mí, mi fruta favorita es el mango. Cuando usted le dan un mango, ¿verdad?, y ese mango sabe bueno, usted quiere volver a comer ese fruto. En este caso, el fruto que sea, ¿verdad? Usted quisiera nuevamente una china mandarina, un kiwi, en fin, ese árbol, literalmente, usted va a querer, si es un árbol que está cerca de usted, si en este caso usted lo tiene sembrado en el patio de su casa, ¿verdad?, usted va a querer que nuevamente vuelva a dar hijos, y cada vez que tenga frutos y esté preñado, usted va a buscar la forma de sacarle esos frutos, ¿verdad? Pero cuando un árbol da frutos, o a veces, muchas veces da buenos frutos, pero este año llovió mucho, y entonces los frutos son aguados, o sea, no tienen sabor, a veces tienden a ser amargos, pues usted no quiere volver a repetir. Incluso toma en consideración que si pasan 2 o 3 años y los frutos son de la misma manera, usted lo corta. ¿Por qué? Porque ya se está dando cuenta que el fruto que ofrece no le sirve. Entonces, Dios nos compara, ¿verdad?, aquí con árboles que damos frutos, pero en este caso nuestros frutos son nuestras acciones. Y no me refiero a las acciones que en este caso nosotros por nuestra propia naturaleza, es cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, fluye, salta para vida eterna, o sea, los frutos del Espíritu. Estos son los frutos que habla aquí, ¿verdad? No en este caso, pues acciones comunes. Muchas personas tienen vidas desordenadas, pero sin embargo donan dinero a caridad, a entidades, ¿verdad? Y no necesariamente el donar dinero o hacer algo bueno caracteriza que sus vidas estén bien, ¿verdad? Porque en este caso cualquier persona que tenga buena intención de corazón lo puede hacer. Ahora, aquí más que nada, ¿verdad?, y este versículo no lo quiero sacar fuera de contexto, porque en el momento en que si usted lee más adelante en ese mismo Mateo 7, habla acerca de que muchas veces las iglesias y los líderes cristianos no están dando frutos que sean dignos del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que estar con sus ojos bien abiertos y estar alerta, que en este caso la persona que es su líder, la persona que es su pastor, y no estoy creándole duda a ustedes, que la palabra nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nuestro propio espíritu nos da testimonio de que si la persona que te está hablando es un siervo de Dios o no, o simplemente es siervo de Dios de boca para afuera, ¿verdad? Pero en el día de hoy yo quisiera justamente hablar acerca de 2
áreas específicas, y por eso expliqué el contexto de la forma como fue escrito este versículo, ¿verdad? Pero de la forma como yo quiero hablar hoy, en este caso, es en cuanto a ti, cuando tú, ¿verdad?, conoces a alguien que pues no es hasta que empiezas a compartir con él que te das cuenta de quién es, ¿verdad? Entonces, eso viene, o sea, ahí es donde quiero llevar, que por los frutos tú vas a conocer a alguien, ¿verdad? Entonces, pero también de la misma manera, a ti también te están examinando, otras personas están evaluándote, y tú desconoces, y muchas veces están callados y tú ni te das cuenta que te están observando y están viendo las reacciones tuyas, tus actitudes en momentos difíciles, en momentos en que quizás en un pasado eras muy volátil y salías a la ligera hablando palabras soeces, ¿verdad? Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, tiene que haber un cambio y tiene que ser visible. Y cuando digo visible, no estoy hablando de la apariencia física. Eso eventualmente también Dios brega en esas áreas, pero hay un cambio más importante interno. Y este cambio interno tiene mucho que ver con la forma de reaccionar de la persona. Entonces, ahí es donde esto es lo que justamente quiero tocar hoy, ¿verdad? De qué forma, ¿verdad?, nosotros podemos evaluar a otros, pero también tener en consideración que otras personas nos están evaluando a nosotros y que hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor, que realmente, aunque ahora mismo tú miras a tu alrededor en el momento en que quieres salir con una mala crianza, ¿verdad?, no hay nadie que tú conozcas y tú piensas que no te van a volver a ver más, pero la realidad es que todas esas personas son testigos. Son testigos, no para en este caso hablar mal de ti a personas que tú conoces, porque tú no los conoces, ¿verdad? Pero sí van a ser testigos delante de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un día de juicio. Y nuestra vida aquí en esta tierra, ¿verdad?, tenemos que rendir cuenta a Dios por todo lo que vamos a hacer. O sea, lo que hayamos hecho. De la única manera como tú te vas a librar, ¿verdad?, de tener que rendir cuenta de algo que hayas hecho mal, es que te hayas arrepentido y hayas pedido perdón a Dios. Pero si no le has pedido perdón a Dios, todas esas cosas están siendo escritas. Todas las personas que fueron testigos en momentos dados que tú saliste de la manera como saliste, aunque tú no los conocieras, en el día del gran juicio van a estar ahí y van a estar presentes para dar testimonio de cuál fue tu reacción, ¿verdad? Entonces, fíjese, ¿qué pues son los frutos espirituales, ¿verdad? Y aquí es donde quiero entrar. Son las buenas obras que usted hace, ¿verdad? No sus buenas intenciones, ni su fe que no se puede ver, sino las espontáneas y visibles acciones, ¿verdad?, y reacciones que usted hace a través de toda su vida. A esas son a las que me refiero. Un árbol frutal se le conoce por los frutos que produce. De la misma manera, usted puede conocer el corazón de una persona por sus frutos. Los frutos a los que hace referencia el Señor en Mateo 7:16 no van a ser las actividades que lleve a cabo una persona, ni tampoco su hablar de Cristo a las vidas, ¿verdad?, que les rodean, o las señales que pueda hacer en su nombre, porque todo esto puede ser imitado por el enemigo de las almas, ¿verdad? Y esto es bien importante, que usted abra sus ojos y que no se deje engañar, porque hay muchas cosas que el enemigo las puede imitar, pero hay algo que el enemigo jamás podrá imitar, y más adelante lo voy a mencionar. Entonces, Jesús dijo, ¿verdad?, por sus frutos los conoceréis, porque quiso que nosotros supiéramos juzgar los corazones de los demás por sus acciones, ¿verdad? Estos son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque ahora son de Cristo. El verdadero fruto del Espíritu es el que ha producido una transformación real y permanente. Pero no dejes de producir buenos frutos por estar juzgando los frutos de los demás. Tampoco pienses ahora que haciendo buenas obras lograrás disfrazar un corazón malo o cubrir tus acciones malas, ya que eso no te servirá de nada, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos que aunque las personas quizás te podrán engañar, ¿verdad? Esto es un ejemplo vivo. Tú podrás compartir con alguien que quizás en un principio tú no lo puedas leer y se te haga difícil discernir realmente quién es, porque se cohíbe y guarda mucho su reacción delante de ti. Pero eventualmente, siempre, en algún momento, te va a demostrar quién es y de lo que está hecho. Entonces, fíjese, y me viene ahora a la mente, hace un tiempo atrás, hace unos meses, yo compartía con una persona que me dijo algo que me impactó, pero al mismo tiempo, viéndolo ahora, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios, en cierta manera no concuerda. Y es que él me decía que
tú no reaccionas, él ha enseñado a sus hijos a que las reacciones y su forma, en este caso impulsividades y todo, no las hagan en público, que eso solamente se hace en el núcleo familiar, porque los de afuera, en este caso él tiene una buena intención. Él decía que si tú lo llevas a cabo afuera, una persona que no te conoce te va a juzgar mal, pero en este caso en el núcleo familiar ellos saben, te conocen y no te van a juzgar mal, ¿verdad? Entonces pues ni modo, tener control y no dar a conocer las áreas negativas tuyas a cualquier persona, guardarlas para el núcleo familiar. Pero sin embargo, o sea, en cierta manera es como hipocresía, porque entonces no está siendo transparente, y la palabra de Dios nos llama a que seamos transparentes tanto en el núcleo familiar como fuera. Y hay personas que justamente llevando este estilo de vida afuera demuestran ser una cosa y en el hogar son unos gritones, maltratan a su esposa, y afuera ellos aparentan ser el mejor esposo o la mejor esposa, ¿verdad? Entonces, Dios nos manda que llevemos una vida transparente. En este caso, la enseñanza de Él no tendría que ser guarda esas reacciones en privado, ¿no? Controla tus reacciones, ¿verdad? Porque entonces Dios nos ha dado dominio propio y nosotros podemos tener el control, en este caso, de nuestras reacciones, nuestra forma de pensar, lo que permitimos que esté en nuestra mente, ¿verdad? Porque para eso justamente es que Dios nos ha dado de su espíritu, porque tenemos poder, tenemos amor y dominio propio en Él. Entonces, interesante, ¿verdad? No había analizado eso que me había hablado este hombre hace un tiempo atrás, alguien que quiero mucho. En fin, seguimos ahora, ¿verdad? Y en Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, esto es una realidad. Las personas podrán controlarse y tratar, pero usted se ha puesto a pensar, ¿verdad? Una persona, yo, por ejemplo, cuando comencé en los caminos del Señor, ¿verdad? Y me reconcilié con Dios, yo hablaba muchas palabras obscenas, o sea, palabras soeces, y fluían fácil, porque abundaban en mi corazón. Entonces, cuando comencé nuevamente, ¿verdad? Me reconcilié con el Señor, lo primero que yo quise fue que el Señor quitara eso. Pero usted sabe cuándo salían esas palabras sin que, por más que yo tratara de controlarme en un principio, cuando yo me daba un cantazo. Si me chocaba el dedo chiquito con la pared o algo, la palabra obscena salía en ese momento. ¿Por qué? Porque es un momento espontáneo en el cual tú no tienes control, o quizás cuando vienes a tener control ya la palabra va por la mitad de la palabra completa, entonces te das cuenta que abunda en tu corazón y sale por tu boca. Entonces, les pongo este ejemplo porque en este caso, ¿verdad? Ya eso es increíble, como ahora cada vez que me doy un cantazo lo primero que digo es aleluya, porque para mí es importante alabar a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. O sea, no podemos recibir solamente lo bueno de Dios, también tenemos que recibir lo malo. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas obran para bien. Entonces, cuando Dios ve un corazón agradecido, mejor aún, más rápido Él lleva a cabo, tú sabes, y está consciente de que tú sabes que lo que Él quiere para ti, aunque parezca malo, ante tus ojos al momento, el fin siempre va a ser un bien. Entonces, ¿verdad? Por eso menciono, ¿verdad? Que del buen tesoro de tu corazón siempre va a hablar la boca. Entonces, usted se va a dar cuenta que una persona, por más que se controle, en el momento en que está hiperventilando, tiene un coraje, ahí va a sacar de la abundancia de su corazón. Y puede que empiece a dar palabras malas, puede que tenga reacciones niñas, ¿verdad? Pero el hecho es que siempre en algún momento de lo que abunda en tu corazón, tienes que cuidar tu corazón. ¿Y qué es tu corazón? O sea, no podemos pensar el corazón que bombea sangre. Ese es el corazón de nuestro cuerpo. Nuestro corazón no es más que, ¿verdad?, donde están todas nuestras emociones, nuestra mente. Entonces tenemos que velar qué pensamientos son los que están ahí. O sea, tenemos que cuidar. Por esas razones que la palabra de Dios nos dice que guarda tu corazón porque de él mana la vida. No, o sea, tú tienes que entender, mana la vida, porque quién tú eres si no es lo que tú piensas, ¿verdad? Cuando tú comienzas a cambiar tu pensamiento por lo que establece la palabra de Dios, entonces definitivamente tú comienzas a tener una diferente actitud. Tú no puedes actuar igual que como tú actuabas sin Cristo.
Entonces comienzan a ver, incluso, no es hasta que vienen momentos difíciles que tú te das cuenta cómo Dios te ha cambiado. Porque eso es lo más interesante, o sea, en momentos dados en que una persona me ha salido a mí bien fuerte, yo era bien volátil antes, o sea, perdí el control fácilmente, era ligera, impulsiva, y mire, en eso Dios tuvo que bregar muchísimo, tú sabes. Entonces, he pasado por situaciones, pero bien que de verdad, yo en el momento que estoy pasando por ellas, me sorprendo de la paz y la tranquilidad que Dios me da. Entonces, en ese momento, a pesar de que, ¿verdad?, pues, me viene a la mente, Dios mío, estoy pasando por esta situación, qué difícil, pero no es hasta que llegó esa situación a mi vida que me doy cuenta lo que Dios ha hecho en mi vida, los cambios que Él ha logrado. Es más, ¿cómo usted sabe hasta qué temperatura, en este caso, ¿verdad?, el carbón, ¿verdad?, que en este caso todo diamante era un carbón. O sea, el carbón tiene que pasar por un proceso de calor, pero mire, un calor intenso para finalmente llegar a ser un diamante. Pero no es que va a ser diamante en el proceso, o sea, es que mientras está pasando por ese calor, hay una mano que está llevando a cabo, en este caso, o sea, instrumentos que están trabajando en él. O sea, y finalmente se deshace toda esa capa de carbón que está tapando ese diamante allá adentro. Entonces, muchas veces nosotros pasamos por situaciones que nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible, Señor? Tú sabes, tú estás permitiendo estas cosas en mi vida, pero usted no sabe que ese proceso, ¿verdad?, en el que te encuentras metido, es como único, se va a probar hasta qué punto tú toleras. Y no es que Dios quiera saber hasta qué punto tú toleras, porque realmente Dios conoce hasta qué punto tú llegas. Es que cada una de esas situaciones están preparándote para la eternidad, porque en ti hay áreas que no, o sea, áreas de tu vida que como te encuentras no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, el Señor tiene que permitir unas situaciones en tu vida para finalmente irte moldeando, ir sacando aquellas cosas, esas cualidades que a Él no le agradan de ti. O sea, esta forma de reaccionar, que tú finalmente te des cuenta de tu vulnerabilidad y te entregues y te rindas a los pies de Dios. Porque antes, como no habían situaciones de esa manera y todo lo tenías tú en control, pues no dependías de Dios, pero Dios quiere una dependencia total. Entonces, qué interesante, ¿verdad?, cuando nosotros podemos entender que toda situación que pase en nuestra vida siempre es por nuestro bien. Que te quites de la cabeza que Dios la tiene conmigo, que Dios no me ve, que parece que Dios te está ocupado con otra persona. Mire, Dios es tan poderoso que Él tiene la capacidad de trabajar con todos en este planeta Tierra, ¿verdad?, con todos a la vez, escucharnos a todos y todos estamos hablando con Él. O sea, es increíble, pero cuando yo vine ahora en el camino, ¿verdad?, yo vine diciéndole al Señor, Señor, yo me sorprendo de cómo tú llenas mi vida. O sea, al punto de que tú eres mi padre, tú eres mi amado, pero al mismo tiempo tú eres mi amado esposo. O sea, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. ¿Cómo tú puedes llenar todas las áreas, correr todas las bases y al mismo tiempo llenar mi vida de tal forma que yo no me puedo explicar, pero simplemente me doy cuenta que me conoces mejor de lo que me conozco yo y que llenas mi vida al máximo? Entonces venía diciéndole esas palabras y no podía parar de llorar en el camino, al punto de que no podía ver la carretera de tan aguado que tenía los ojos. Pero el hecho es que me doy cuenta que el Señor me conoce mejor que yo, y me doy cuenta que el Señor incluso tiene el control aún de aquellas cosas que yo desconozco que me van a pasar. Mire, esta semana tuve la experiencia, ¿verdad?, de ver un accidente a mi lado, pero un accidente catastrófico, y no me pasó nada, pero aprendí muchas cosas de esa situación que Dios permitió, ¿verdad? Y justamente yo estaba hablando por el teléfono y lo tenía recostado de mi pecho, porque no me gusta quebrantar la ley, como dice, ¿verdad?, que tenga el teléfono en la mano. Y tener a la persona en speaker y estaba hablando de las cosas de Dios, de las cosas que Dios está haciendo en mi vida y lo contenta que me encuentro. Y entonces estoy parada en esta luz donde solamente hay 2 carriles. Y entonces el carro que está a mi lado, a mi extrema derecha, pues está pegado a la extrema, o sea, como quien dice, al carril de a la línea amarilla de él, y yo estoy pegada a la línea amarilla de mi lado. Hay una separación y detrás de mí hay 2 o 3 carros, y ya detrás de él hay como habían 2 carros. Estamos en la luz roja, somos los primeros, él y yo. Y de momento yo veo por el retrovisor que una señora viene entre las 2 líneas creando un tercer carril. Y se metió poquito a poco y bueno, casi a pelo nos choca a él y a mí con los retrovisores de ella.
Y yo simplemente lo que le dije a la persona con quien estaba hablando por teléfono, le digo, wow, acá, estoy viendo ahora mismo una señora que definitivamente, ella es increíble, acaba de formar un tercer carril donde no existe. Ella está parada en el mismo medio, las gomas están a cada lado de las líneas blancas que dividen los dos carriles. Y entonces, y yo me le quedo mirando y me doy cuenta que ella es de la edad de mi mamá, con unas gafas, con su pelo bien arreglado, bien rococó, como yo le llamo, la doñita rococó. Y ella ni me miró a mí, pero tampoco miró al señor del otro lado. Ella tiene un carro no bajito, pero una guagua no tan alta como la 4Runner. Y el señor del otro lado tenía una Pathfinder. Yo puedo ver su cara, él me puede ver a mí y podemos ver a la señora. La señora no miró a ninguno de nosotros dos, pero él me miró a mí y hizo como que, no con la cabeza, como que, qué increíble esta señora. Y mire, cuando arrancamos que la luz cambió a verde, pues ni modo, ella o me iba a pillar a mí o lo iba a pillar a él, porque no existe un tercer carril. Entonces pues mi guagua, cuando yo no puedo tocarle un poquito ese acelerador, que esa guagua arranca. Y entonces, como que dice, casi arrancamos paralela, y ella terminó pillando al señor que estaba a mi extrema derecha. Pero entonces estamos llegando a la próxima luz y yo me doy cuenta que aunque la luz está verde, viene un carro que viene de la izquierda subiendo, que se iba a comer la luz, o sea, se le iba a pasar. Y yo disminuí, le toqué bocina, pero cuando él terminó de pasar, yo me doy cuenta que la señora no se percató y lo impactó por la extrema derecha del carro. Yo, como estoy disminuyendo, porque en esa luz yo tenía que doblar a la izquierda, gracias a Dios, o sea, yo pude presenciar tantas cosas, yo pude ver el impacto, yo pude ver la cabeza de la señora cuando se fue para el frente, y luego de irse para el frente, la balsa que está en el guía se abrió y la pilló contra la parte de atrás del carro. Los carros continuaron y terminaron impactando los dos primeros carros que se encontraban en la extrema derecha de la luz, que la gente que estaba esperando para que cambiara. O sea, fue increíble, y yo simplemente entré en un shock y empecé, Dios mío, la doña que acaba de crearte ese carril chocó, y empecé a gritar, o sea, pero al mismo tiempo me paré, o sea, cuando llegué a la próxima luz que doblé, si yo lo hubiera seguido derecho, ellos dos me hubieran impactado a mí. Y realmente pues yo iba a doblar, o sea que realmente Dios tuvo control. Pero fíjense en todo lo que pasó por mi cabeza, ¿verdad? Que en este caso son lecciones que Dios me permitió poder ver, en este caso sin yo haber pasado por la situación. Primero que nada, esa señora le quitó la posición de chocar al señor a quien ella se le metió al frente. Porque en este caso ella creó un tercer carril, y al ella irse al frente, entonces ya el señor no está paralelo a mí, que era quien originalmente iba a chocar a ese joven que venía subiendo, porque mi guagua no dejaba ver, en este caso, al carro que estaba a mi lado, ese vehículo chiquito que venía de la extrema izquierda. O sea que ella le quitó, o sea, por querer adelantarse allí, chocó en la luz más adelante. Eso es una tremenda lección. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón: cuando alguien te hace un corte, no te molestes. Puede que eso que acaba de pasarle a ella sea yo permitiendo que otra persona te haga un corte, porque ese es el que va a chocar y no eres tú quien vas a chocar. Entonces todo eso me pasaba por la cabeza, pero al mismo tiempo también yo pensaba, lo menos que el joven que en este caso impactaron piensa es que esa señora viene formando un tercer carril. Claro, quien se pasó la luz roja fue él, y tiene la culpa él. Pero no les niego que me dieron deseos de parar y decirle: señora, ¿qué la llevó usted a formar este carril? Mírala aquí parada usted. Pero yo decía, no, eso a veces no le agrada. Yo seguí, o sea, pero lo otro también que me hizo ver es lo siguiente: los carros que fueron impactados por ellos dos, que estaban esperando, los dos estaban fuera de la línea blanca. Casi las gomas de atrás de ambos carros estaban en la línea blanca, que se supone que tú pares detrás de esa línea. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo me decía: ¿cuántas veces tú te paras más adelante de esa línea? Y justamente esa línea está ahí con un propósito, y es evitar que si algo sucede no te impacte a ti. Entonces, una segunda lección. Pero al mismo tiempo también yo pensaba: la prisa, ¿qué lleva la prisa? O sea, toda esta situación, ¿verdad? Personas que se encuentran, destinos, yo no sé de qué manera, pero me puse a pensar que las cosas que nosotros vemos negativas al momento no necesariamente son negativas, porque nosotros, cuando somos librados del mal y no podemos verlo de lo que Dios nos libró, entonces nos molestamos porque entendemos que eso negativo pasó sin necesidad ninguna. Pero sin embargo, esa señora, en este caso, tuvo la oportunidad, yo espero que haya podido reflexionar, que eso que ella hizo la llevó a ser la primera y chocar con ese joven, ¿entiendes? Aunque no tuviera la culpa en el momento en que chocó, pero si ella se hubiera quedado en su carril, hubiese seguido.
ese accidente no lo hubiera pasado. Entonces, ahí es donde, o sea, me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero yo lo que pensaba al mismo tiempo, yo decía, Señor, gracias. Gracias porque tú me permitiste ver esto, tenerlo de cerca. Y yo no le niego ahora que desde que yo presencié ese accidente, o sea, que lo vi, y gracias a Dios no me pasó nada a mí, pero yo he tenido más cuidado. Ahora me paro detrás de la línea blanca. Ahora tengo cuidado de no querer pasarle un carro porque, pues mire, Dios me puede estar librando de algo. Y si alguien me pasa al frente, lo dejo pasar tranquilamente. Al contrario, le pido a Dios que tenga misericordia de él y que no permita que le pase nada. Porque todo lo que nos hacen a nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Y todo lo que nos hagan a nosotros no tenemos que preocuparnos porque Dios se encarga. Y siempre, mire, yo lo he visto muchas veces, personas que me hacen, que vienen como mozalbetes, o sea, completamente irresponsables guiando. Más adelante los veo que el guardia los paró o que tuvieron un accidente. Otros no me entero, pero quién sabe si por donde se metieron también algo les pasó. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros de que en este caso cumplamos con lo que Dios quiere, y aunque las cosas nos vayan mal, estemos tranquilos. Porque si tú estás en la perfecta voluntad de Dios, no tienes nada de qué temer. No importa la cuenta bancaria esté disminuyendo y parece que no va a aumentar. Mira, Dios conoce tu necesidad. Y simplemente en la medida que tú le creas a Dios, Él como quiera te es fiel, le creas o no. Pero si tú le crees a Él, entonces te evitas dolores de cabeza, estreses, falta de sueño, ¿verdad? Cosas innecesarias que el enemigo, ¿verdad?, provoca en nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Entonces, en este caso, ¿verdad?, volviendo nuevamente, como mencionaba, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca. Pero fíjense qué tremendo, hay otro versículo que se encuentra en Proverbios 23, versículo 7, que dice, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, o sea, en su corazón, tal es él. O sea, fíjense qué interesante, aquí no solamente en este caso es que de lo que abunda en mi corazón yo voy a hablar, es que yo tengo que tener cuidado de los pensamientos que están abundando en mi cabeza, porque de acuerdo a eso es como yo voy a actuar. O sea, tal es él. Si conoces que tu vida es estéril, ¿verdad?, o produce malos frutos, deja que Jesucristo la purifique ahora mismo. Entonces verás los hermosos frutos brotar de los tiernos retoños de tu vida. El resultado natural serán buenas obras, las que Jesús llamó buenos frutos. Recuerde que la línea telefónica 787, si usted tiene una necesidad, nos puede llamar ahora. El teléfono es 787-854-3738, ¿verdad? 854-3738. Si tienes una necesidad, si sabes que lo que estoy hablando está hablando a tu vida, llámanos, danos tu nombre, que al final vamos a orar por ti. Juan 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, este es el Señor hablando, qué precioso, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él os lo dé. Qué importante es conocer que en la medida que demos fruto consistentemente, ¿verdad? Porque aquí dice que vuestro fruto permanezca. No es que hoy, como nos sucede muchas veces, ¿verdad?, las personas llevan a cabo cosas en su vida para hacer un cambio temporal, pero vuelven nuevamente a lo mismo. Y en este caso eso se da mucho cuando las personas quieren bajar de peso para un evento, porque van a hacer unas fotos importantes y entonces solamente bajan ahí y después vuelven a comer como ellos comían antes. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que dar el fruto, o sea, y este fruto tiene que ser permanente. Y como único se logra que sea permanente es que el Espíritu Santo mora en ti. Es que tú tengas una relación personal con Dios. Porque mire, además de esa situación, de ese accidente, esta semana el Señor me hizo entender que si yo no me meto con Él, y hubo 2 días que como que no tuve esa intimidad que acostumbro tener con Él, mire, y salió la vieja criatura, yo no tuve control y me sentí tan avergonzada. Pero al mismo tiempo vine delante de Dios bien arrepentida, dándome cuenta, Señor, yo no tengo o sea, yo sola no puedo. Yo necesito estar sumergida en ti, yo necesito estar literalmente debajo de las aguas tuyas, salir de tu presencia como cuando tú sales de la playa, que estás dripping water, o sea, tú estás goteando agua. Así mismo Dios quiere que todo el tiempo, cada vez que salgamos, que empiece su día, te metas en la presencia de Dios, porque es de la única manera que vas a tener control sobre las áreas débiles y difíciles en tu vida. De lo que tú eres fuerte no te tienes que preocupar, pero aquellas áreas de las cuales tú eres débil, solamente en Cristo es que tienes el control. Y me di cuenta, ¿verdad?, esta semana el Señor me permitió ver eso.
y no me sentí orgullosa y tuve que pedir perdón a las personas con quien había tenido situación, y no me avergoncé porque tengo que cumplir con lo que hay que hacer, pero al mismo tiempo yo no quiero que eso vuelva a repetirse. Yo necesito, y estoy consciente ahora que yo no puedo recostar de mis propias fuerzas. O sea, y esto es constante, esto es un orar constante. Señor, necesito estar metida en ti. Señor, en cualquier momento sale mi naturaleza y yo quiero que sea controlada por ti. O sea, yo me comparo con Pedro. Pedro, ¿verdad? Fue el que le tumbó la oreja. Así mismo yo, definitivamente cuando comencé en el Señor, pero ¿cómo era Pedro al final? Con la sombra de él se sanaban los enfermos. Él tenía un control increíble después, claro, porque se sometió en el Espíritu Santo. O sea, entonces lo que les quiero dejar saber es que puede que tú tengas el control en varias ocasiones, pero quien te va a dar la garantía de que siempre vas a tener triunfo y éxito es el Espíritu Santo, en la medida que te metas con él. Entonces, volviendo aquí, qué importante es conocer que en la medida que demos fruto consistentemente, lo que pidiéramos al Padre Celestial será concedido. Fíjense qué importante es permanecer dando frutos, porque entonces lo que pidas con tu boca, ¿verdad?, te será concedido. Acuérdate, hay muchas cosas que pedimos que no nos convienen, pero hay muchas personas que dicen, el Señor no me está escuchando, y esto que yo necesito es algo que de verdad necesito, pero te pregunto ahora, ¿estás cumpliendo con lo que dice la palabra para que esa otra parte se pueda cumplir? ¿Estás dando fruto permanente? ¿Tu fruto es consistente? ¿Verdad? Porque si tu fruto no es consistente, entonces, como dice aquí, lo que pidieras al Padre en mi nombre no te va a ser dado, ¿verdad? Tenemos que examinarnos nosotros también para cumplir nosotros con la parte que nos toca. Salmo 1, versículo 3 dice que será como árbol plantado. Aquí, mire, aquí el Señor está hablando de la persona que está metida en Él. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mire, qué interesante. El árbol que está cerca de corrientes de agua, usted no se da cuenta que siempre está reverdecido, que siempre está bien saludable, porque sus raíces alcanzan esa agua. Entonces, en este versículo vemos cómo somos comparados con el árbol, que en la medida que estemos plantados en Dios, es como único, en este caso, ¿verdad? Es como estar junto a corrientes de agua, porque el Señor, estar plantado en Dios, significa que ríos de agua van a surgir de nosotros, porque estamos en Él. Entonces, que permite que nuestro fruto se dé a tiempo. Qué interesante. Mire, esos árboles siempre dan fruto, a veces dan hasta fuera de tiempo. ¿Usted no se ha dado cuenta de algunos árboles que incluso su tiempo para dar, en ejemplo, la quenepa, se da en verano, y de momento en Navidad volvió y tiró quenepa, y eso es muy raro? Pero esos árboles, imagínense, o sea, dan fruto en tiempo y fuera de tiempo. O sea, que entonces, si nosotros permanecemos en el Señor, es como estar junto a corrientes de agua, que permite que nuestro fruto siempre se dé a tiempo, y provocando a la misma vez que todo lo que hagamos prospere por causa de Él. Usted no se ha dado cuenta. Mire, yo hace un tiempo atrás me preguntaba, ¿por qué todo lo que yo emprendo se me da? Porque a veces, ¿verdad? Yo decía, porque hay veces que pues hay personas que yo escucho que me dicen, no, pero yo llevo a cabo esto y no se me dio. Pues mire, yo llegué a la conclusión que definitivamente en la medida que tú estés en el Señor, por causa de que somos victoriosos, todo lo que nosotros emprendamos, la bendición está sobre nosotros. Si nosotros estamos en un hogar, la bendición es sobre ese hogar. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayamos, somos luz, somos la sal de esta tierra, damos sazón. Así que en el momento que tú logras entender eso y quitas este pensamiento negativo, que todo me va mal, pues entonces vas a lograr entender que, pues espérate, no, la bendición de Dios está sobre mí, porque yo me he dejado engañar todo este tiempo por el enemigo, creyendo que realmente yo estoy salado, o que fui ese poquito de sal que se quedó en el pote y la señora entendió que ya no servía y lo echó el zafacón y me quedé salado. ¿Qué es eso? O sea, yo escucho personas con ese pensamiento. Pues mire, a mí la Biblia me dice que yo soy la sal de esta tierra para sazonar, y que soy la luz, y que una luz no se pone debajo del almud, ¿verdad? O sea, usted la pone sobre una mesa para que alumbre el lugar. Eso somos nosotros. Quiere decir que donde quiera que vayamos vamos a ser de bendición. Y realmente es de esta manera, o sea, en la medida que nosotros estemos plantados en Él, todo lo que hagamos prosperará. Donde quiera que vayamos vamos a ser de bendición, siempre y cuando estemos plantados en Él, ¿verdad?
Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ay, qué bello, a mí me encanta este versículo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, mucho, no es poco, mucho fruto. ¿Por qué? Porque nosotros somos esas ramitas que salen del árbol y el tronco es Dios. Entonces, pero al mismo tiempo también, o sea, el pámpano es el fruto. O sea, imagínense un árbol que está completamente saludable, y quién mejor que Dios para que nosotros demos el fruto perfecto. O sea, que seamos lo que realmente las personas, mire, que la gente desee estar a nuestro lado, que la gente anhele compartir con nosotros, ¿verdad? Pero únicamente seamos, ¿verdad? Hagamos y estemos cerca de aquellos que Dios así nos llame a estar, ¿verdad? Y no simplemente querramos hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Eso es bien importante. Entonces, este final del versículo que dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen el llamado, en este caso, tienen unas características, una personalidad que pues pueden hablar de la palabra y atraen a las personas, pero ¿sabes algo? Con atraer no es suficiente, porque el cambio permanente lo hace Cristo. Entonces, si entiendes que tienes unas cualidades, no te puedes subir los humos a la cabeza. Tienes que entender que porque estás en el Señor es que a Dios le place usarte, y no es cuando a ti te dé la gana, es cuando tú menos te esperas, ¿verdad? Porque en este caso el Señor es el que dice cuándo y cómo. Si tú supieras de antemano cuándo, con quién, dónde, entonces te conviertes en un adivino, y eso es lo que justamente es la parte opuesta que el enemigo como imitador trata de, en este caso, llevar al mundo, ¿verdad? Que hay personas que pueden, en este caso, por sí mismos dar adivinación o agorería. O sea, fíjense, y realmente aquí cuando Dios nos manda a ser instrumentos suyos, tú no tienes idea en qué momento a Dios le place. Mire, yo he sabido ir a un lugar pensando que le voy a ministrar a una vida, y resulta que en el lugar, la vida a la que le ministré no era la persona que tenía que ser ministrada, y allí se encontraba de visita alguien que yo desconocía que iba a estar allí, y esa es la vida que acepta Cristo. Entonces tú te das cuenta que tú vas con unos planes, pero los planes de Dios son otros, porque los pensamientos de Dios son diferentes a nosotros, son mucho más altos. Entonces nosotros simplemente tenemos que estar en la disposición de agradar a Dios. Señor, para lo que tú quieras, para lo que tú desees usarme. Y yo me doy cuenta, ¿verdad?, que cada día es una aventura con Cristo. O sea, cada día yo salgo, yo me abro los ojos y digo, Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Yo no tengo idea, pero lo que sea va a estar súper brutal, me va a gustar. Y aunque al principio parezca como que todo va mal, pero lamentablemente para el enemigo todo va a ser para beneficio mío. Entonces es una aventura porque es algo que yo no tengo de antemano, yo no tengo idea, pero el que necesita sabérselas todas es Dios, no soy yo. Yo simplemente necesito acatar sus órdenes, porque Él ya me dejó saber que todo lo que Él quiere para mí es lo mejor, y que Él me ama, y que yo soy especial para Él. Y si yo entiendo eso, yo no tengo de qué dudar, yo no tengo por qué preocuparme, yo no tengo por qué ponerme ansiosa si Dios no me deja saber sus planes, porque si Él se lo sabe, eso es suficiente para mí. Aunque yo no sepa, aunque yo no entienda. Yo ahora mismo estoy en un proceso, ¿verdad?, en el que tengo que tomar una decisión, ¿verdad? O bueno, más bien la decisión ya la tomé, pero el proceso y a dónde me muevo y lo que voy a hacer, todo eso está en las manos del Señor. Y simplemente estoy tan tranquila de saber que estoy haciendo mi parte, porque Él me da estrategias. Y alguna de esas estrategias que Él me está dando es la que Él tiene para mí. Pero como yo no sé, yo tengo que llevarlas a cabo todas, cumplir con mi parte. Y simplemente después descansar en Él, porque donde quiera que el Señor me lleve, allí es donde yo quiero florecer, porque allí es donde voy a dar fruto. Si yo me quiero ir al lugar incorrecto, que Dios no me ha dicho que vaya, estoy corriendo el peligro de que el enemigo me puede arrancar, me pueda dar un zarpazo, y pueden venir consecuencias graves. Así que, ¿verdad?, vamos a siempre a buscar lo que Dios quiere para nosotros, no lo que nosotros entendemos que es lo mejor, porque Dios puede ver más allá que nosotros. Dios puede incluso, Dios incluso puede saber lo que te va a pasar de aquí a 1 año, 5 años. Dios conoce tu vida desde el principio hasta el fin. Él ha prometido estar con nosotros por esa razón, porque Él sabe ya todo
de antemano. Así que si Él se la sabe toda, yo no tengo nada de qué preocuparme. Y si viene la preocupación, se la entrego a Él y voy delante de su presencia, porque como humanos que somos, puede que esa situación llegue, ¿verdad? Ese momento, esa característica. Pero podemos confiar en el Señor y cada vez que sintamos la necesidad, vamos delante de su presencia, nos vamos a seguir cargando con la ansiedad. Eso es lo que Dios quiere, que vengas delante de Él y dependas de Él y descanses en Él. Porque tu carga para ti puede que sea pesada, pero para el Señor no pesa nada. Entonces, ¿para qué la vas a cargar? Porque no quieres cargar a Dios, pero si Dios no se carga, ¿verdad? Los que nos cargamos somos nosotros en querer llevar algo que realmente no tenemos por qué llevar. Así que, fíjense lo que dice Mateo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, todos los cristianos estamos llamados a dar frutos para Dios a partir del momento en que aceptamos a Jesús como único y exclusivo Salvador en nuestros corazones. Antes, cuando no habíamos tomado la decisión, dábamos frutos para la carne, ¿verdad?, que no agradaban a Dios. Pero tal y como un gusano pasa por el proceso de la metamorfosis, ¿verdad?, para transformarse en mariposa y no puede revertir ese proceso para volver a ser gusano, ¿verdad? Asimismo, todo aquel que verdaderamente es nacido de Dios no puede apartarse, no puede regresar atrás porque ahora adora a Dios y el celo por el Señor lo consume. Mira, aquellas personas que aceptaron al Señor y de momento se apartaron, mire, nunca fueron escogidos, porque la palabra establece que los escogidos nunca se van a apartar. O sea, no, ¿por qué? Porque son escogidos. Entonces tú y yo no sabemos quién es escogido y quién no. Entonces el Señor lo que nos manda a nosotros es ir a predicar a toda criatura, para que nadie tenga excusa. Pero los que son del Señor, la palabra le va a llegar. Y no te tienes que preocupar si le hablaste a aquel y aquel no escuchó. Mira, tranquilo, tú desconoces quién es, tú simplemente cumples con tu parte de lo que el Señor te ha dicho, ir a predicar, ir en este caso, o sea, y ser sabio, ¿verdad? Porque muchas personas quieren imponerse en el trabajo, y realmente, mire, a veces das más testimonio con tus acciones que con tu boca, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros entendamos que nuestra parte es llevar la palabra de Dios, y la podemos llevar de tantas maneras, no tenemos que simplemente predicarla de nuestra boca. Nuestras acciones van a hablar mejor y van a impactar las vidas, porque la gente hoy día está harto, cansado de escuchar gente que habla y en el momento de actuar no hacen nada, o dan pésimo testimonio, porque lo primero que dicen, y eso que es cristiano, ¿entiendes? Entonces tenemos que buscar la forma de entonces predicar el evangelio de otra manera, sin tener que abrir nuestra boca, ¿verdad? O sea, en otras palabras, predica el evangelio con tu vida, y de ser necesario, utiliza tus palabras. Entonces, es importante, ¿verdad?, que entendamos que ese proceso no se puede revertir. Entonces, no podemos olvidar que todo el mundo espera ver buenas obras en la vida de todo cristiano, ¿verdad?, todo creyente, porque como es de esperar, siempre son los frutos lo que llaman la atención. Mire, usted puede hablar muchas cosas y lo que usted haga lo va a seguir toda la vida. O sea, los frutos tuyos son los que van a llamar la atención aún de aquellas personas que no te conocen. De la forma como tú reaccionaste, de la forma como tú tuviste control en un momento dado, eso va a impactar a las vidas. Mateo 13, versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No todos, este versículo es interesante porque hay muchas personas que desean hacer mucho para el Señor, pero fíjese que lo que les voy a hablar ahora, no todos damos la misma cantidad de frutos, ¿verdad? Y no por eso tienes que sentirte menos. Como bien dice Mateo 13:23, algunos producirán al 100, ¿verdad?, mientras que otros serán al 60 y otros al 30. Pero con seguridad, en la medida que sirvamos a Dios, todos debemos y tenemos que dar frutos dignos del Padre, al porcentaje que sea. Tú no puedes ser estéril, o sea, porque si no, no eres del Señor. Entonces, si ese no es el caso de alguno que se haga llamar seguidor de Jesús, pues entonces es hipócrita y falso, ¿ok? El fruto que des dependerá totalmente si en ti mora el Espíritu Santo de Dios, el cual te llevará a desarrollar una relación personal con Dios. Recuerda que Satanás podrá imitar todas las cualidades del creyente a fin de engañar a la iglesia. Y recuerdan que justamente les mencioné a ustedes que él puede imitar las acciones de la forma como tú le hablas de Cristo a las vidas, ¿verdad? Pero algo que nunca podrá imitar es a un verdadero adorador.
Mire, el enemigo no puede utilizar una persona para alabar a Dios. O sea, y cuando menciono esto, ¿verdad? No estoy hablando de cantar coritos, no, hay gente que canta como el papagayo. O sea, un verdadero adorador quiere vivir una vida agradable a Dios, quiere en todo momento agradar a Dios, obedecerle, ama a los que le hacen mal por querer agradar a Dios, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que tenemos que responder bien por mal. Juan 4, versículos 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar al Señor no significa cerrar los ojos y levantar los brazos al cielo para cantar muy emocionado y conmoverse en su sensibilidad humana, porque eso lo vemos a diario en conciertos musicales seculares, en actividades de inconversos, en eventos deportivos y hasta en las concentraciones políticas, incluso en actos religiosos paganos de muchas de las tribus africanas. Dios se comunica con sus hijos a través de nuestro espíritu y no del alma. El alma es donde se encuentran nuestras emociones, y nunca esa emoción humana ha podido cambiar permanentemente la vida de nadie. Solo el Espíritu Santo de Dios puede. Dios es espíritu, y solamente los que poseen realmente su Espíritu Santo pueden adorarle y dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como les dije al principio de la programación, hay muchas personas que piensan que porque los que le ven haciendo el mal no los conocen, pues están a salvo y no tienen de qué preocuparse. Pero recuerda que toda persona que te está viendo, aunque no te conozca y nunca más vuelva a tener contacto contigo en este planeta Tierra, va a ser testigo en el momento del gran juicio cuando te llamen a cuenta de las cosas que tú hiciste, y tu vida entera pasará como una película delante de ti, cosas que quizás ni te acuerdas, pasarán por frente a ti, y con la forma como reaccionaste. Como único te libras es que te arrepientas, pero que te arrepientas de corazón y que quieras cambiar tu vida, ¿verdad? Porque como siempre, hace un tiempo atrás le decía a las personas, cuando tú buscas del Señor, ¿verdad? Cuando yo le ofrecí el plan de salvación a las vidas, hace años, cuando yo tenía como 20 o 19 añitos, yo me acuerdo que yo les decía: te reto a que vengas a Cristo y todos tus pecados te serán perdonados, y si no lo quieres, pues no hay problema, vuelve atrás y todos tus pecados te serán devueltos, porque sabías eso, ¿verdad? Una vez te apartas, todos los pecados que te fueron perdonados serán ahí, nuevamente van a estar delante de ti. Así que como único nos aseguramos de que realmente no seamos juzgados por aquellas cosas que hicimos y de las cuales no nos sentimos orgullosos, vamos a arrepentirnos delante de Dios. Lucas 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué manera en este caso no hacemos lo que Dios nos pide? Pues mire, cuando tú decides no perdonar al que te hirió, estás diciendo Señor, Señor, pero el Señor te dice que perdones a tu prójimo y que lo ames como a ti mismo, no que lo ames más que a ti, que lo ames como a ti mismo. Cuando tú eres una persona como te amas a ti mismo, tú tienes respeto con ella, tú tienes cuidado, tú tienes consideración, ¿verdad? Porque en este caso te pones en tu lugar. Si fuera yo, como yo quisiera que me trataran, pues déjame hacer lo mismo. Entonces, cuando decides no perdonar al que te hirió porque entiendes que la herida fue muy fuerte, mira, Dios te perdonó más. ¿Por qué razón tú no puedes perdonar eso? O sea, constantemente, yo tengo una amiga, ¿verdad?, que quiero mucho, y la he traído aquí a Gualesca, y a veces, pues, ella en momentos dados me dice: ay, perdóname por esa, y yo le digo: muchacha, te tengo que perdonar todas están perdonadas desde ahora, porque quiero asegurar la salvación de mi alma. O sea, la realidad es que no nos podemos molestar con las personas, y si nos molestamos nos tenemos que rápidamente quitar esa ira y ese enojo. No podemos permitir que el sol caiga sobre eso, porque se empieza a acumular y empieza a desarrollar raíces de amargura en nuestro corazón. Cuando también decides, o sea, cuando también no haces lo que Dios quiere, pues mira, cuando eres desobediente, cuando el Señor te dice no hagas algo y aún así vienes y lo haces, o cuando respondes mal con mal, cuando, ¿verdad?, vas guiando y alguien te hizo un corte y tú vienes y le tiras el carro encima. No, el Señor te está diciendo, o sea, ten consideración de Él. Él no lo tuvo de ti, pero tú, como eres hijo mío y me amas a mí, por amor a mí, ten consideración con Él, ¿verdad? Al momento de acostarte, ¿cuáles son las acciones que recuerdas llevaste a cabo durante el día? ¿Fueron actos bondadosos, sanos y puros?
¿O acaso fueron actos egoístas, impuros, de codicia e impaciencia? Si te cuesta trabajo definir qué clases son, pues voy a formularte la pregunta de otra manera. Cuando examinas la vida de otros, ¿qué clase de acciones encuentras en ellos? ¿Se te hace difícil conocer si sus acciones fueron buenas o malas? Probablemente no, ¿verdad? Pues entonces no te engañes creyendo no saber de qué tipo son tus actos. De la misma manera como tú examinas la vida de otros, también otros examinan tu vida. Entonces, conociendo esto, ahora te pregunto, ¿qué clase de frutos crees tú que ellos están viendo en ti? Y más importante aún, ¿qué será de ti cuando Jesús examine tus actos? ¿Encontrará los frutos de tu vida podridos, llenos de gusanos, de amargo sabor y pura cáscara? La respuesta a la que llegues es muy importante porque claramente Jesús enseñó, ¿verdad? Según Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Mateo 3:10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mientras hay vida, hay esperanza de vida eterna, ¿verdad? Hoy Dios te está hablando a ti. ¿Sabías que la humanidad entera no tendrá excusa delante de Dios? Todos en algún momento en sus vidas han tenido la oportunidad de la salvación. Los que hayan decidido que era muy temprano en sus vidas para aceptar a Jesús, o que no estaban preparados todavía, o la excusa que hayan pensado en el momento para no dar el paso de fe, tendrán un final horrendo, como lo dice Mateo 7:19 y 3:10. Lo peor de todo es que ya están advertidos de lo que les espera si la muerte los sorprende, y aún así no hacen nada. Procura que uno de esos no seas tú. Recuerda que nuestra meta no es terrenal. ¿De qué te vale ganar todo el mundo si al final pierdes tu alma, la cual es eterna? Conclusión: en tu vida espiritual son los frutos los que hacen, los que valen, ya que son tus obras las que muestran lo que hay en tu corazón. Jesús quiso que supieras que Él juzgará a todo hombre por sus obras. Los juzgará cada uno por la calidad y la cantidad de frutos que hayan producido durante su tiempo en la tierra. Los hechos malos es igual a un corazón malo. No importa lo que diga con su boca. Procura que no te suceda lo que le ocurrió a las 5 de las 10 vírgenes que fueron insensatas, que solamente se enteraron de su propia condición cuando vino el esposo y entonces ya era muy tarde. Y voy a hacer una pequeña oración. Ha sido fuerte hoy, ¿verdad? Esto que les hablé. Recuerda que siempre que el Señor habla tu vida durante la semana, el enemigo va a causar que tú tengas la oportunidad de ponerlo en práctica. Y Dios lo va a permitir porque Él necesita que tú pongas en práctica lo que recibes, ¿verdad? De esa manera es como la espada es de doble filo, penetra y desgarra hasta el tuétano y regresa, nos retorna atrás vacía. Así que, Señor, te doy gracias en esta hora y te pido que tu palabra haya penetrado a las vidas que estuvieron escuchando, Señor. Que realmente puedan, como dice tu palabra, retener lo bueno y rechazar lo malo. Y que puedan hacer tu perfecta voluntad, que se mantengan firmes, Señor. Que estén alertas, Señor, rompe todo yugo, Señor, pudre todo yugo, rompe toda cadena, Señor, desata, Señor, todo aquello que esté interponiendo, Señor, que toda vida pueda tener la bendición que tú requieres para ellos, Señor, que nada ni nadie, ninguna fortaleza satánica detenga lo que tus hijos necesitan. En esta hora me pongo de acuerdo con cada uno de ellos para que sean suplidas sus necesidades. En el nombre poderoso de Jesús, y aun aquellas cosas que ellos desconocen y no te han pedido, pero tú sabes que tienen necesidad, sé tú mi Dios supliéndolas. Así te hemos orado creyendo por fe que así en esta hora ha sido hecho. Amén. Y bueno, muchas gracias por sintonizar tu programa Dialogando con Dios y Contigo, y se despide de ustedes una vez más esta servidora Johanna Zambrana, pero no sin antes recordarles que les espero nuevamente el próximo lunes a las 8, que la paz y la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes y les bendiga en abundancia. Porque Dios tiene el poder, Dios tiene
Esta es WPUN 1160 AM, cubriendo Arecibo, Florida, Barceloneta, Manatí, Ciales, Morovis, Corozal, Vega Baja, Vega Alta, Bayamón y el área metropolitana de Puerto Rico, con 5.000 vatios de pura potencia. Escucha la buena del norte y centro de Puerto Rico. Por en radio. Quédate pegado. Sé que dudas mil a ti llegarán, la indecisión vendrá, te vence el dolor y la decepción, te invaden más y más, desesperación hay en tu clamor, ya ves que no podrás, ves que en mi poder perfección tengas, en tu debilidad descansa aquí en mis brazos, no temas nunca más, nunca más, porque yo soy el Dios que nunca, nunca fallará, quien hizo dividir en dos el ancho mar, el viento hice callar, tan solo con hablar yo soy el Dios que nunca, nunca fallará, no temas que a tu lado siempre voy a estar, mi nombre es el yo soy, no temas que tú vencerás, no temas caminar, avanza sin dudar, contigo voy a estar, mis manos sostendrán la tuya al caminar, mi amor te cubrirá, descansa, soy tu paz, tu ayuda sin final.